Viva de la República Argentina. ¿Cuántas cosas pasan en las últimas horas que casi hablar de lo que pasó ayer en el Senado te puede parecer viejo? Si te estoy contando que lo detuvieron español, o le secuestraron el celular, detuvieron o sorprendieron a este empresario, que enseguida te voy a contar un poco más de quién es, de dónde viene, Kovalevker, que se estaba escapando con sobres con $200.000, ¿no? Es un minuto a minuto en simultáneo, te vamos contando lo que sucede. Pero quiero saludar a Estefanía Cora, senadora de Unión por la Patria en Entre Ríos, para hablar de lo que sucedió ayer. Primero le voy a preguntar cómo está viendo todo esto que relatamos, que estamos siguiendo en vivo. Estefanía, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Qué escándalo todo, ¿no? Sí, vos sabés que ayer un poco en la sesión, al momento que hice uso de la palabra respecto de el decreto 461, del intento de disolución de Vialidad Nacional y de desarticulación, planteaba esto, que para mí este es un gobierno peor que el de la década infame, por lo menos por todos estos hilos que estamos viendo minuto a minuto y que va evidenciando un gobierno de gente muy turbia, de gente que está haciendo negocios espurios permanentemente Sí. con la vida y la salud de los argentinos y las argentinas. Y esto que relatabas al principio de la entrevista, la verdad es que preocupa mucho porque el monto de estos sobres es bastante parecido o igual al que le habían encontrado al ex senador Edgardo Cueider Mirá en la vos. frontera con el Paraguay. Sí. Entonces, justo a menos de 48 horas de que haya diputados y diputadas que no acompañaron el rechazo al veto para el aumento a los jubilados, además hay que decir es un magro aumento lo que se estaba intentando para los jubilados, bueno, ocurre todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que es Mirá un vos, o sea, vos te gobierno. preguntás, claro, bueno, es una gran pregunta, ¿a dónde iban esos sobres? Y puede haber un nexo ahí. Mi pregunta es por los antecedentes de este gobierno, Sí, ¿verdad? sí, Cada vez claro. que hay una votación de estas características, encontramos situaciones irregulares y justo se expone esto. Entonces, por eso yo ayer decía que para mí es un gobierno peor que el de la década infame, porque está minado de corrupción, está muy lejos de ser un gobierno que trabaje en pos del pueblo argentino, de la nación argentina, sino más bien todo lo contrario, y que creo que viene a desarticular organismos, incluso como el de Vialidad Sí. Nacional, que fue creado en 1932. Claro, claro. No, una obscenidad total lo que estamos viendo, ¿no? Porque aparte empobrecen a los jubilados, a las personas con discapacidad, se mofan de eso, se burlan de eso, y vemos cómo están haciéndose de estos fondos, según lo que señalan en los audios y las denuncias anteriores, porque ya había otras denuncias, así que es terrible. Pero bueno, hubo un punto de quiebre en el Congreso y lo estamos viendo. Sí, a mí me parece importante recalcar que los representantes del pueblo y los representantes de las provincias hemos construido acuerdos suficientes para decirle, primero al presidente de la Nación y después Sí, a las y los ciudadanos, hasta acá llegaste. Esto es un límite. Con la salud de nuestros niños y de nuestras niñas no te podés meter. Con el Banco Nacional de Datos Genéticos, con nuestra historia, con nuestra memoria, no te podés meter. Con los organismos nacionales que hemos construido y que son la base de nuestra articulación del desarrollo público-privado, con la ciencia y la tecnología, como el INTA, como el INTI, no te podés meter. Creo que hay un hastío de buena parte de las y los representantes del pueblo y de las provincias del maltrato permanente que se hace para con nosotros, diciéndonos ratas, faltándonos el respeto, pero que en realidad, yo ayer lo decía un poco en el recinto, uno tiene el cuero duro, mm, sabe que pone su cuerpo y su vida a disposición de una causa, pero lo cierto es que el atropello permanente a los argentinos y a las argentinas nosotros tenemos que poder ponerle un freno. Y es lo que ha ocurrido en esta semana en el Congreso, hemos podido sancionar definitivamente el financiamiento universitario, hemos podido sancionar el financiamiento para la emergencia al Garrahan y a las instituciones pediátricas. Entonces me parece que ese mensaje contundente, porque además los rechazos, por ejemplo, a los decretos de necesidad y urgencia han sido con números muy altos en la votación de cada uno de ellos. Los pocos votos en contra son solo de la Libertad Avanza, donde, por ejemplo, sus representantes, como el senador Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto, siquiera podía leer de corrido un número de 8 cifras. sí. Entonces,
Digo, la verdad es que estamos un poco cansados de que nos falten el respeto y creo que lo más importante es que las argentinas y los argentinos empiecen a decirle basta a este gobierno tan cruel. Bien, ayer lo de los organismos, digo, Vialidad Nacional, parece que hubiera habido como una vendetta porque después salió Caputo a pasar a disponibilidad al personal de algunos de estos organismos, ¿no? Sí, a las 7 de la tarde se estaban Sí. comunicando con nosotros trabajadores y representantes de Mieles del INTA, Sí. y a la misma hora que nosotros votamos y le dijimos al Ejecutivo, basta, hasta acá con este decreto, luego emitieron un decreto más poniendo a disponibilidad a trabajadores y a trabajadoras. Entonces creo que tenemos que poder advertir cuál es el límite, si los mecanismos institucionales y los mecanismos con la autonomía que tiene el Poder Legislativo tampoco le van a hacer caso desde el Ejecutivo, tampoco van a escuchar las razones que estamos expresando, las voluntades que construimos, porque esto no es solamente, y quiero poner en valor a mi bloque de Unión por la Patria, a los 34 senadores y senadoras que hemos acompañado y primero Sí. las iniciativas y hemos rechazado los decretos, Sí. sino que también esta es la voluntad mayoritaria. Claro, porque fueron los 60, ¿cuántos se senadores. reunieron? 60, un poco más de 60, o sea que Así es. Primero sumaron. tuvimos un quórum y después, con amplia mayoría, hemos logrado estas 7 victorias en el día de ayer en el Senado, Sí. que lo que más preocupa es que no puedan advertir esto como un mensaje político, sino que vuelven a redoblar la apuesta y atacar. Sí. Entonces dicen, no, estos son los cuca, estos son los kirchneristas. Bueno, ojalá que se saquen el velo y se den cuenta que es la enorme mayoría de los argentinos que estamos preocupadísimos de que tener un presidente de estas características avanzando a niveles de corrupción, como esto que estabas relatando vos, digo, se cansaron de decir que iban a vetar la emergencia de discapacidad, Sí. se cansaron de decir que estaban mal hechas las auditorías, de que había personas con discapacidad que no deberían haber recibido los programas de la agencia y la Claro. propia autoridad de la Sí, agencia. acusando de abogados del corruptos INEC. a las personas que cobran una pensión con suerte de 200.000 pesos, ¿no? Entonces, digo, para abajo y mediáticamente acusaban a personas que cobran 2 mangos para poder sobrevivir porque no han podido recuperar ni ellos ni los prestadores de Sí. la devaluación del 23 para acá y para arriba, teniendo que decirle al presidente, che, tu hermana, la cajera, tu hermana, la corrupta, se la está llevando todo. Y el tipo mirando para otro lado y presentándose ahora con Martín Menem y con Karina otra vez, hablando de listas, de candidatos, bueno, Sí, está sí. muy expuesto y a la vista. La verdad que sí, me parece que se les está complicando la campaña. Los últimos tuits del presidente van en torno a la campaña y acusaciones al kirchnerismo de querer voltearlo, pero nadie se hace cargo de las barbaridades que estamos viendo. No, y aparte, sí. con esto cierro, disculpame, Sí, no, que por tiene favor. que ver con Sí. lo que decía incluso ayer de lo de década infame. Digo, nosotros tenemos hoy a la principal autoridad del Partido Justicialista detenida por una causa donde se le dijo, usted debería haber sabido todo Claro, esto. sí. Usted, bueno, y digo, Cristina está detenida por eso y este tipo no sabía que su hermana cobra dádivas y que su hermana viene con denuncias permanentes desde quien hacía los bastones presidenciales para acá. Todos los meses hay una denuncia nueva contra Karina, pero el presidente de la Nación dice que no sabe nada. Bueno, evidentemente vivimos en una Argentina peor que la de la década infame. Gracias, senadora, gracias por recibirnos hoy. No, muchísimas gracias Hasta a ustedes. luego. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Estamos escuchando a Estefanía Cora, senadora de Unión por la Patria, por la provincia de Entre Ríos. El Senado convirtió en ley los aumentos para las universidades, el Hospital Garrahan, sí, eran un montón de temas, no los mencioné, pero los había mencionado al comienzo y quería escuchar, por supuesto, la opinión de la senadora con respecto a todo esto que está sucediendo en las últimas horas.